Bienvenidos a Brujas y algo más, este espacio pensado para hablar de nosotras. Y en cierto reinado, ¿cuál pudo haber sido? Alguien de rango no muy elevado gozaba de un favor excepcional entre todas las consortes e íntimas de su majestad. Y las demás, que siempre se habían considerado con derecho exclusivo al alto lugar que ocupaban, sentían un profundo desprecio por aquella mujer que les parecía espantosa. Y la manera en que ella atendía un día tras otro al emperador no hacía más que provocar inquina contra ella. Y tal vez fuese esta creciente carga de rencor lo que afectaba su salud y con frecuencia le obligaba a recluirse llena de pena en sus aposentos. Pero su majestad, cuya dependencia de ella iba en aumento, hacía caso omiso de quienes la criticaban hasta que su conducta pareció destinada a ser la comidilla de todos. Y es esta una novela hecha de cuentos, un relato histórico, un mundo singular, retratado con caligrafía compleja y fina, una crónica de la vida cotidiana en la realeza del Japón del primer milenio. Y la lectura del Genshi Monogatari tiene mucho de una experiencia compleja que reproduce un viaje sin un pasaje de vuelta. Y ella supo plasmar la esencia de la cultura japonesa, esa que nos parece a nosotros tan lejana, en las páginas de la obra literaria más antigua del país. En una extraordinaria novela escrita en el siglo X, a quien los historiadores no han dudado en comparar con el mismísimo Homero. Y es la novela el género quizás más tardío de la literatura, quizás siendo las primeras en aparecer en Grecia y algunas otras en la antigua Roma. Pero sin embargo, habría que esperar hasta la Edad Media para que ese género lograra triunfar en Europa. Periodo tal donde fueron compuestas largas narraciones de ficción con temáticas en torno a personajes tales como el Cid Campeador o el ciclo artúrico. Pero lo cierto es que la obra japonesa titulada Genshi Monogatari, escrita alrededor del año 1021, es considerada uno de los ejemplares más antiguos de una novela que, al no poseer realmente un título, ha dado lugar a diferentes traducciones, como la historia de Genshi o la novela de Genshi. Y el detalle que la hace aún más extraordinaria y única en su tiempo es que fuera escrita por una mujer. Y hoy aquí, en nuestro canal, en nuestro espacio, Murasaki Shikibu, la creadora de tal monumental obra, nacida en Kioto durante el periodo Han, caracterizado por un gran resurgimiento cultural y de las artes, pero en el que las mujeres eran excluidas de las cuestiones del aprendizaje. Y entre las áreas prohibidas se encontraba el aprendizaje del idioma chino, que era el utilizado todavía como idioma administrativo. Si bien ya comenzaba su decadencia gracias al surgimiento de una conciencia más nacionalista que fomentaba el uso del kana, término que se utiliza para describir los caracteres japoneses. Y Murasaki pertenecía a una prestigiosa familia de poetas y de funcionarios, lo que permitía gozar de algunos privilegios, como entrar a formar parte del círculo más íntimo de la emperatriz, pasando muy pronto a ser su dama de compañía, algo que solo las mujeres de la más exquisita educación podían llevar a cabo. Murasaki se casó con un amigo de su padre, aunque enviudaría muy pronto. Pero el matrimonio le dio tiempo de concebir una hija llamada Kenshi. Y tras la muerte de su esposo, ella, muy afectada, llevaría a cabo un retiro espiritual en un templo del lago Biwa. Y al parecer fue allí cuando, a modo de desahogo, empezó a escribir su gran obra. Y una vez finalizada, Murasaki le regaló una copia del Genshi Monogatari a sus amistades, quienes rápidamente hicieron copias del documento, convirtiéndolo en un auténtico éxito. Pero a pesar de ese éxito y su prestigio, su vida no era nada fácil, ganándose ella muchos rivales, quienes despectivamente la llamaban la Dama de las Crónicas. Y algo que cabe mencionar es que Murasaki tampoco era su verdadero nombre, ya que utilizar el nombre real se consideraba de muy mal gusto para la alta sociedad japonesa. Por lo que Shikibu se refiere al Ministerio de Ceremonias en la corte imperial donde trabajaba su padre, y Murasaki se refiere a su color preferido, el violeta, que predominaba en su ropa. Pero finalmente el descubrimiento de una lista de damas de honor datado en el año 1007 reveló el verdadero nombre de la escritora, Fujiwara no Takako. Y en cuanto a la novela, cuyo manuscrito original no se ha conservado, está formada por 54 kakimonos, o rollos, cada uno correspondiente a un capítulo.
Y el argumento de la historia escrita por Murasaki es, sin embargo, bastante enredado. Narra la vida del príncipe Genji, un posible representante del nieto del emperador Saga Minamoto no Toru. Y libro complejo si los hay, el Genji Monogatari no tiene un final propiamente dicho y termina de un modo abrupto. Se desconoce si a propósito o porque se han perdido los últimos capítulos. Y a pesar de todo, la obra es un fiel retrato de la aristocracia del Japón feudal y nos ayuda a comprender la forma de vida de una sociedad muy rígida y cerrada. Pero su lectura no es nada fácil, incluso no lo fue para sus contemporáneos, ya que la autora lo escribiría empleando un lenguaje culto, en el que no se citan nombres de una manera explícita, debido a que, como ya hemos dicho, no se consideraba nada elegante. Y a pesar de todas las dificultades que representaba, el Genji Monogatari ha trascendido el tiempo y ha sido adaptado al cine en varias ocasiones. Incluso se ha hecho de él una serie de anime y una ópera sobre una de las obras más exitosas e importantes de la literatura japonesa de todos los tiempos. Y espero que este episodio de esta extraordinaria autora les haya gustado tanto como a mí. No te olvides que podés dejarme un comentario si querés sugerir alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme. Y nos vemos el domingo en Brujas y algo más.